la epístola a los Romanos, en el capítulo 2. Así que vamos a comenzar con una oración y luego entramos en el estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo que nos guía a entenderla, gracias por habernos dejado estar aquí en paz, Señor, y gracias por este tiempo que tenemos para disfrutar de la comunión de los santos y también de la comunión contigo. Y Señor, poder disfrutar escudriñando tu palabra, Señor. Gracias por lo que podemos entender. Y gracias, Señor, porque cada día, Señor, que estudiamos tu palabra, Señor, nos sentimos más llenos, más completos, más gozosos y más satisfechos de conocerte más y más. Y darnos cuenta de que eres un Dios bueno, un Dios de amor, de misericordia, perdonador y salvador. Pedimos, Señor, que si hay alguien en camino, que lo traigas con bien y también que bendigas a aquellos que escuchen este estudio a través del YouTube. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a hacer una lectura en Romanos, capítulo 2, versículos 1 al 5. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra. En este capítulo 2, el apóstol Pablo se centra o habla a los judíos. En el capítulo 1 habla de los paganos, de las personas no creyentes, que hemos visto en ese relato tan crudo que están entregados al pecado, a la impiedad, a la injusticia. Y en este capítulo 2 se centra en los judíos que, como sabéis, tenían la ley de Dios, trataban de cumplirla y muchos de ellos creían que la cumplían enteramente, ¿no? Cuando que sabemos que nadie es capaz de cumplir la ley de Dios, especialmente porque punto por punto la ley de Dios es estricta, es justa, es santa y es imposible para nuestra capacidad como personas humanas contaminadas por el pecado pues poder cumplir la ley a rajatabla, ¿no? Pero a consecuencia de todas estas circunstancias, los judíos creían que por su condición estaban libres del juicio de Dios. Ellos consideraban que como pueblo de Dios y como poseedores de la ley, que estaban libres de ese juicio y veían a los gentiles como pecadores condenados por ese juicio. Especialmente esta relación de gentiles que se menciona en el capítulo 1. Pero ellos se veían así, ellos se veían como más santos y consideraban a los no judíos como pecadores. Si os fijáis en el Nuevo Testamento, muchos encuentros que tiene Jesús con enfrentamientos con ellos, trataban enseguida a Jesús como pecador porque se juntaba con pecadores, decían ellos, ¿no? Cuando hablaba con publicanos o cuando hablaba con extranjeros, decía, se junta con pecadores, ¿no?
Ellos consideraban a los que no eran de su raza pecadores, por no ser del pueblo de Dios. La semana pasada el hermano José nos introdujo a este capítulo, los 3 primeros versículos, sin hacer referencia a los judíos, lo llevó por otro lado, pero aquí podéis ver, por ejemplo, en el versículo 17, que sí está hablando al pueblo judío. A partir del versículo 17 veréis que se centra más en ellos y los menciona, ¿no? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Haciendo un símil con las personas religiosas, José hizo el estudio de los 3 primeros versículos, que también podían ser una referencia a los judíos. Los judíos se consideraban religiosos, se consideraban, como digo, el pueblo de Dios, y estos versículos van dirigidos también a las personas religiosas. O sea, no solo porque digamos que se centra en los judíos, pensemos que nosotros estamos exentos, que no es el caso, ¿no? Estos versículos van dirigidos, podemos decir, a nosotros, como personas religiosas, para que no pensemos que por ser religiosas no podemos caer en pecado. Ya lo hemos hablado más veces, pero la intención es que no caigamos en esa soberbia, ¿no? Si las personas mencionadas en los versículos 18 al 23 del capítulo 1 están bajo la ira de Dios, es verdad que hemos visto que viven inmoralmente, viven en una condición pecaminosa de libertinaje. No vayamos a pensar que porque nosotros, igual que pensaban los judíos que tenían la ley de Dios, nosotros tenemos la palabra de Dios, vivimos por ella, no estamos exentos de pecar, exactamente igual, ¿no? Por esa razón comienza este capítulo 2, Pablo, señalando el pecado, diríamos, oculto de quien juzga a los demás, ¿no? Como algo como de lo peor. Eres inexcusable, hombre, dice el versículo 1, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. El que juzga a otro por su pecado y él hace lo mismo, está diciendo Pablo, no tienes excusa, ¿no? Si estás pecando, no tienes ni derecho a juzgar a nadie, ¿no? Es verdad que un ateo o un pagano rechaza la idea de que haya un Dios que lo vaya a juzgar, ¿no? Hasta el punto de que se burla de esa supuesta ira de Dios y usas los dones que ha recibido del Creador para complacer sus propios deseos, sin darle gracias ni gloria a Dios, por supuesto, ¿no? Esta mañana escuchaba en la radio a personas que estaban criticando al Papa por sus últimas declaraciones, ¿no? Y decían, qué pena que no podamos hablar con él para preguntarle cosas más interesantes, como por ejemplo si tenemos que orar, o sea, adorar a Dios, o si tenemos que creer en un Dios, ¿no? Y me llamaba la atención porque son gente que cuando hay una visita al Papa, o el Papa viene aquí, o no sé qué, son los primeros que están preparados para ir allí y para estar presentes y para ver qué hace y qué deja de hacer, ¿no? Sí. La gente se contradice en sus declaraciones, ¿no? Porque se burlan por un lado, pero al mismo tiempo, cuando les conviene, pues bien que se acercan a hacer el cuento, ¿no?
igualmente que los que aparecen aquí mencionados en Romanos, pues hay una soberbia, ¿no? Y hay un orgullo, sin darse cuenta en su ignorancia de a quién se están enfrentando, ¿no? Porque cuando tengan que dar cuenta ante ese juicio que se menciona aquí de Dios, pues ahí será el rechinar de dientes, ¿no? y el llanto. Pero como digo, a partir del capítulo 2 se está dirigiendo a personas, a los judíos y a personas religiosas, especialmente a aquellas que se creen justas por sus propias obras, pero no ven la necesidad que tienen de Dios. Pablo denuncia aquí la actitud de las personas que se alegran de que la ira de Dios se descargue sobre los demás y no sobre ellos, ¿no? Piensan que ellos están totalmente exentos, se consideran tan perfectos que no ven ni la necesidad de arrepentirse, ¿no? Sin percatarse de que Dios, en su bondad, en su paciencia, está dándoles la oportunidad de que se vuelvan a Él arrepentidos y con toda humildad apelar a su misericordia. La lección es que no debemos de caer en la soberbia de pensar de que por nuestras obras perfectas no necesitamos tanto el arrepentimiento como los gentiles, como los paganos, ¿no? El Señor en estos versículos es como si estuviera diciendo: vosotros que os esforzáis tanto por ser buenos y que pensáis que Dios está en deuda con vosotros porque sois mejores, vosotros también estáis perdidos. Sois iguales, ¿no? Porque quien se está enorgulleciendo de eso está pecando, activamente, ¿no? De orgullo y de soberbia. Y el mensaje que nos llega es que la gente religiosa, nosotros, necesitamos el Evangelio tanto como la no religiosa. Nunca debemos de pensar que ya lo sabemos todo, que es un mensaje repetido, que es un mensaje oído, ¿no? La gente, a veces la gente religiosa, tal vez por esa repetición o por esa insistencia, huye tanto del Evangelio como para los religiosos. Y hay que recordarlo, ¿no? Y hay que insistir. Como leímos en el capítulo 1, la esencia del Evangelio es que la justicia de Dios ha sido revelada para que pueda ser recibida. Capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando confiamos en algo o en alguien que no es Jesús para que nos dé justicia, estamos rehusando aceptar el Evangelio. Sean obras, sean hechos. Si dependemos del cumplimiento de los mandamientos, por ejemplo, para nuestra salvación, estamos mostrando nuestra autosuficiencia. Soy capaz, ¿no? Voy a poder, ¿no? Y por tanto le estamos dando la espalda a la gracia y a la misericordia de Dios. Y a la gracia y a la misericordia que trae consigo el mensaje del Evangelio. Versículo 5, releo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios en su bondad repitió muchas veces al pueblo justo: no endurezcáis más vuestra cerviz, no seáis testarudos, dejaros llevar, ¿no? Como decía en Deuteronomio, en el sentido ese, ¿no? De que no podéis vosotros solos, contad conmigo,
porque las consecuencias del orgullo y de la rebeldía están aquí muy claras. El hombre que endurece su corazón se priva de bendiciones, nos dicen Proverbios. Proverbios 28:14. Vamos a leer ese versículo. Proverbios, casi al final, 28:14, dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Aquí, en el pasaje de Romanos, en el versículo 5, nos habla de la ira que se manifestará en el justo juicio de Dios. De ahí la importancia del apóstol, de la advertencia del apóstol, que el rebelde atesora ira para el día del justo juicio de Dios. Así que no debemos ser rebeldes. El Señor Jesús nos decía: mansos y humildes. Así que sigamos su ejemplo y reconozcamos que nuestros propios valores no valen nada. Necesitamos recibir esa justicia que nunca podremos lograr por nosotros mismos. Amén. Amén. El Señor nos bendiga y nos ayude a comprender su palabra con sencillez, con humildad, reconociendo su grandeza. Amén.